La ruta de Eduardo Avaroa. Nos encontramos en La Paz, Bolivia. Hoy vamos a hacer la ruta del héroe boliviano más importante de la Guerra del Pacífico, don Eduardo Avaroa Hidalgo. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? ¿Dónde se encuentra enterrado? Y también, ¿por qué lo vuelven a desenterrar todos los años? Vamos a verlo. Nos encontramos en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. Fue en esta localidad, un 13 de octubre de 1838, cuando todo esto era boliviano, donde nació el empresario Eduardo Avaroa Hidalgo, tal y como nos indica esta placa. Eduardo Avaroa fue el quinto de 8 hermanos. Se casó con una mujer llamada Irene Rivero y tuvieron 5 hijos. El mayor de ellos se llamó Andrónico, un nombre que se repetirá por varias generaciones. Es lamentable el estado de abandono en que se mantiene la casa natal de Eduardo Avaroa, porque sí, se conserva la infraestructura y hay una placa que recuerda el origen de este inmueble, pero actualmente esta propiedad corresponde a un negocio particular, cuando perfectamente podría ser una casa museo dedicada a la vida de Eduardo Avaroa. Pero ¿quién debe hacerse cargo aquí? ¿La Seremi de Cultura? ¿El Ministerio de Cultura? ¿O quizá también la Embajada de Bolivia? ¿O, por qué no, algún proyecto internacional entre Chile y Bolivia? En febrero de 1879, las tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta. Un mes después, llegaron hasta las tierras de la familia Avaroa. Calama. Nos encontramos a 100 kilómetros al noroeste de San Pedro de Atacama. Fue en este lugar, el 23 de marzo de 1879, donde se dio el Combate de Calama, también conocido como Combate de Topáter, tal y como nos indica esta placa. Eduardo Avaroa fue uno de los primeros civiles que se ofreció como voluntario al coronel de milicias Ladislao Cabrera para preparar la defensa de Calama. Cuando el coronel le aconsejó a Avaroa que volviera a casa con su familia, él contestó: «Soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo». Durante el combate, cuando un coronel chileno le exigió rendirse, Avaroa contestó con otra frase para el bronce. Para hacernos una idea de las fuerzas que se enfrentaron en este combate, hay que tomar en cuenta que los bolivianos eran 150 hombres, la mayoría de ellos civiles, o policías traídos de Antofagasta, mientras que los chilenos eran una fuerza de 544 hombres. Fue en este combate donde Eduardo Avaroa exclamó su famosa frase: «Que se rinda su abuela, carajo». Tras decir esto, 2 balazos acabaron con la vida del empresario. No está claro dónde sepultaron primero a Eduardo Avaroa. Las fuentes más antiguas dicen que fue envuelto en una bandera chilena y enterrado en el cementerio de Calama. El problema es que el cementerio de Calama fue inaugurado casi 20 años después. Y para complicar aún más las cosas, junto al monumento de la batalla hay un pequeño cementerio abandonado. Este cementerio es todo un misterio. Es muy poca la información que encontré sobre este lugar. No hay lápidas y no está claro que aquí hayan sido sepultados los caídos en la guerra. Lo único claro es que en algún minuto se usó como cementerio de animales. Pero también podemos apreciar este monumento levantado por la Embajada de Bolivia en el año 2002. Lamentablemente, en esta placa solo se puede leer un poema. No hay información sobre Eduardo Avaroa. Incluso hay quienes dicen que estuvo un tiempo enterrado en San Pedro de Atacama. De lo que sí tenemos certeza es que durante cerca de medio siglo su cuerpo reposó aquí, en el cementerio de Calama, específicamente en el mausoleo de su hijo Andrónico Avaroa. Aquí permanecieron los restos de Eduardo Avaroa hasta el año 1952. Ese año, Avaroa fue repatriado a Bolivia. No obstante, no fue el final del largo peregrinaje de sus huesos. Pero quedémonos un poco más en Antofagasta. La huella de la familia Avaroa todavía es bastante palpable en esta región. Muy cerca del cementerio, siguiendo por la calle Topáter, se llega a la finca de la familia Avaroa. En la ciudad de Antofagasta, capital de la región del mismo nombre, es común encontrar calles con el apellido Avaroa, entre otros. El legado de esta familia sigue bastante vivo en el norte de Chile. Nos encontramos en Antofagasta, frente a la famosa Casa Avaroa. Lo primero que hay que decir de este lugar es que esta no fue la casa del héroe de la Guerra del Pacífico, Eduardo Avaroa, sino de su hijo, el empresario boliviano Andrónico Avaroa Rivero, quien fue este último abuelo del empresario chileno Andrónico Luksic Avaroa, y este último padre del actual hombre más rico de Chile, el empresario Andrónico Luksic Craig. La casa fue construida por el empresario boliviano en el año 1920. Con el tiempo, la familia Luksic la donó al Estado de Chile y este la entregó en comodato a la Fuerza Aérea de Chile. Pero ya hemos hablado mucho de Antofagasta, volvamos a Bolivia. Hoy, 23 de marzo, Bolivia conmemora 2 aniversarios. Primero, el combate de Calama y también la muerte de Avaroa. Cada 23 de marzo se exhuman los restos de Eduardo Avaroa, ritual que se lleva a cabo todos los años.
Es por estos dos acontecimientos que en Bolivia el 23 de marzo es el Día del Mar, una fecha recordada por la pérdida del litoral boliviano y el inicio del conocido como enclaustramiento del país altiplánico. En ese contexto, la memoria de Eduardo Abaroa toma un rol protagónico. Los restos de Abaroa se encuentran en una urna almacenada en la cripta de los héroes de la Basílica de San Francisco. Cada 23 de marzo se realiza un desfile militar en el cual la urna es trasladada hasta la Plaza Abaroa y después de vuelta a la iglesia. Esta tradición boliviana es única en Latinoamérica y solo comparable a algunas naciones africanas. No hay ningún otro país en todo el continente que traslade los huesos de uno de sus héroes nacionales todos los años. Para algunos es una falta de respeto, para otros en cambio es parte de la cultura y las tradiciones de Bolivia. Sin embargo, este año 2026, la conmemoración del Día del Mar fue mucho menor en relación a años anteriores. Eso se debe a que el gobierno de centro-derecha del presidente Rodrigo Paz busca mejorar las relaciones con Chile y distanciarse del tradicional tono confrontacional y chauvinista del Día del Mar. De ahí que su gobierno dio la orden a todos los colegios de Bolivia de no salir a desfilar si eso implicaba perder horas de clase, medida que generó polémica entre los bolivianos. Lo que vemos aquí es la urna con los restos del héroe de Calama, Eduardo Abaroa Hidalgo, traída de vuelta a la basílica después del desfile. Abajo en la cripta no me dejaron grabar nada, pero no puedo dejar de mencionarles otra cosa que me llamó la atención, y es que Abaroa no solo está acompañado por distintos próceres de la independencia y de la historia de Bolivia, sino que a su lado hay otra urna, la cual contiene arena proveniente de una playa boliviana, de Antofagasta en realidad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué les parece que los bolivianos pasen los restos de Abaroa todos los años? Y aún más, ¿Eduardo Abaroa es realmente un héroe o está sobrevalorado?